El presidente de la República, Gabriel Boric, respaldó a la ministra del Interior, Isquia Siches, tras reconocer que emitió información incorrecta sobre la expulsión de migrantes en situación irregular. Mientras tanto, la oposición pide su renuncia y evalúa una acusación constitucional en su contra. Para profundizar en el tema, nos acompaña un amigo de la casa, Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Talca. Mauricio, bienvenido acá a las 24 horas. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Andrés? Gusto saludarte. A ver, Mauricio, entremos inmediatamente en materia. Estaba viendo aquí el diario La Segunda, que todos están esperando hoy día la portada de La Segunda, respecto obviamente a la alusión que hizo ayer la ministra Siches a este periódico. Pero tú mencionas, y lo dijiste ayer en Twitter, a ver, cito textual: cacería de brujas en Interior para saber quién entregó la información falsa a la ministra, pero la responsabilidad política recae exclusivamente sobre Isquia. Siempre dijo que quería proteger al presidente. Si esto es cierto, el único camino posible es la renuncia indeclinable. ¿Por qué, Mauricio? Bueno, en primer lugar, porque la responsabilidad política siempre recae en el ministro, sin perjuicio de que el equipo asesor tenga alguna responsabilidad en haber entregado la información incorrecta. Lo que se le critica más a Isquia Siches fue el hecho de haber colocado o haber puesto esta información en la comisión, haciendo un punto político de crítica al gobierno anterior, que dicho sea de paso, lo hizo pésimo en materia migratoria, pero ella utilizó esa información de manera de dejar mal al gobierno anterior y adicionalmente con una información que por lo menos es imprecisa. Eso en primer lugar. El responsable político siempre es el ministro, independiente de lo que hagan los asesores. En segundo lugar, el presidente de la República venía de una gira particularmente exitosa en Argentina. Iba a hacer el anuncio del plan económico de recuperación el día de hoy, que de hecho lo hizo, y este evento vino a enlodar parte importante de ese progreso que había mostrado el presidente de la República y que no había sido acompañado por resultados en las encuestas de opinión. En todas las encuestas él registró una baja. Por lo tanto, este evento que se acaba de producir con la ministra de Interior daba como para pensar en una eventual renuncia o en una eventual remoción dada la gravedad de los hechos. El presidente tomó una decisión distinta, decidió apoyar a la ministra Siches hasta el final. O sea, si esto lo hizo, lo va a hacer hasta el final, o a no ser que esto haya sido un llamado de atención o una tarjeta amarilla para la ministra del Interior. Pero en cualquier otro contexto, Andrés, y en esto quiero ser muy claro, un ministro que cae en este tipo de imprecisiones, lo más probable es que hubiese sido destituido o despojado del cargo. Sí, Mauricio, hace instantes conocimos la información desde Migraciones que se va a iniciar un sumario. Se tiene más o menos, con meridiana claridad, más o menos qué fue lo que pasó. Pero quiero ir a lo concreto, las declaraciones ayer de la ministra, porque por más que un subalterno te pueda decir esto fue lo que sucedió, quizás cuando tú lanzas una acusación de este talante, tú tienes que poner arriba de la mesa, a ver, el avión, qué número es, cuándo llegó, todos los detalles. Aquí no puede faltar ningún detalle para cuando se presenta una acusación de este nivel, más allá de lo que te haya dicho un asesor. Aquí la rigurosidad para este nivel de acusaciones tiene que ser total. Sí, absolutamente. Acá hay que pensar y luego hablar, no hablar y luego pensar. La acusación era suficientemente grave como para haberla emitido, insisto, con un interés político muy legítimo por parte de la ministra, pero ya hemos visto que ella ha intentado en varias ocasiones sobresalir dentro del gabinete sin mayor éxito. Hay que recordar el viaje a Arcilla, que desde la misma coalición recibió acusaciones de improvisación. Posteriormente, las críticas que hizo, muchas de ellas razonables al Poder Judicial. En tercer lugar, el uso del concepto Gualmapu en circunstancias de que parte del territorio argentino también se denomina de la misma manera y en que Chile, por cierto, no tiene jurisdicción. Y también estas declaraciones apresuradas que hizo sobre el carabinero que hizo uso de su arma de servicio cuando estaba rodeado por una turba y lo estaban golpeando. El que estamos comentando ahora no viene más que reflejar aquello, es decir, cierta ansiedad y cierta inexperiencia también de la ministra Siches para tratar de marcar puntos políticos. No ha podido hacer todavía. De hecho, el que está llevando más la agenda de seguridad es el subsecretario de Interior. Y hay que recordar, Andrés, que en el gobierno también hay críticas hacia el ministro Sexpress por el caso Múnez,
Y la única que se viene salvando de ese equipo es la ministra Vallejo, que por lo menos yo, no sé tú si las has escuchado durante el día hacer alguna declaración de apoyo a la ministra del Interior, sin perjuicio de que ya lo haya hecho el presidente. Yo tengo la sensación, y con esto termino, con esto cierro, de que la ministra Siches se está anticipando demasiado al proceso de sucesión presidencial, va a generar una tremenda competencia dentro del gabinete, va a generar desconfianza dentro de su propia coalición, también va a generar cierta barrera con el legislativo que ahora, parte de la oposición, quiere interpelarla o quiere acusarla constitucionalmente. Sí, Mauricio, a ver, no llevamos un mes de gobierno, claro, quizás es injusto hacer una evaluación cuando no llevamos un mes, pero Isquia Siches, la doctora Isquia Siches, era quizás una de las ministras, no solamente la primera ministra del Interior, sino que uno de los anuncios estrella, podríamos decir, del presidente Boric. ¿Cómo se puede hacer, no es una evaluación, pero cómo analizamos este mes de una ministra que partió obviamente con todas las luces, pero obviamente como tú fuiste enumerando una serie de episodios que han ido trancando un poco la pelota? ¿Crees tú que incluso se justifica una acusación constitucional? Un sector que, recordemos, lo conversamos hace un rato con Kevin Felgueras desde el Congreso, empujó 12 acusaciones constitucionales en el gobierno de Piñera. Muy probable que se llegue a un acuerdo para llevar esto mínimo a una interpelación y probablemente a una acusación constitucional. La oposición ya olió sangre, ya sabe dónde está el punto débil del gobierno, sabe que el gobierno viene cayendo en términos de popularidad presidencial, también sabe que el gabinete del presidente Boric tiene una evaluación positiva de menos del 30% según la encuesta Pulso Ciudadano, y también sabe que el gobierno va a enfrentar y va a seguir enfrentando una crisis económica mayor de cara al plebiscito, y por lo tanto lo que la oposición está imaginando es un escenario bastante crítico para el gobierno, tanto a nivel del Ejecutivo, del presidente de la República con los bajos niveles de aprobación presidencial, de la composición del gabinete, de la situación económica de cara al plebiscito de salida. En consecuencia, esto le está dando aire a una oposición que estaba hace poco muy desarticulada, la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, que ahora se puede unir detrás de esta acusación constitucional. Eso es lo primero que te quería comentar. Y lo segundo, tomando parte de lo que me señalaste al principio de tu pregunta, si no es por Siches, Boric no gana en el norte del país. Hay que recordar que en la primera vuelta los candidatos fuertes en el norte del país fueron Franco Parisi y José Antonio Kast. Boric remataba segundo o tercero incluso en algunas de las regiones, gracias al trabajo que hizo la hoy ministra Siches. Boric pudo repuntar. El gran problema de ella es que todavía no se acomoda al cargo y en su afán de tratar de lucir ha generado más problemas que soluciones hasta ahora por lo menos. Sí, mediáticamente, ¿qué se puede hacer en este caso, Mauricio? Porque claro, a ver, esta es una de las personas más cercanas, por lo menos políticamente, este último tiempo al presidente Boric, tú lo decías, prácticamente fue uno de los gatillantes de su triunfo, por ejemplo, en el norte. Era impensable, muchos decían, no, que el presidente disponga de su cargo. Es impensable un mes una persona con nivel de cercanía de Isquia Siches. Pero ¿qué se puede hacer? Porque uno piensa, si es un ministerio sectorial, como se dice en buen chileno, tú puedes esconder un poco a la ministra o al ministro, tú puedes sacarlo un poco, pero aquí estamos hablando de la ministra del Interior. Aquí sacarla de la contingencia se hace muy difícil. ¿Qué puedes hacer aquí en el corto plazo respecto justamente a la ministra? Lo único que puedes hacer en el corto plazo, Andrés, es tratar de que el subsecretario de Interior asuma mayor protagonismo con el fin de dar cierto aire a la ministra de Interior, con el fin de no hacerla tan protagonista dentro de la agenda contingente que maneja el gobierno. Por otra parte, darle mayores atribuciones a los otros dos ministros del equipo político estrecho, que son Camila Vallejo y Giorgio Jackson. El gran problema, como lo decía en la primera parte de mi intervención, es que Giorgio Jackson también va a estar un poco complicado si es que la investigación por financiamiento irregular que denunció Karina Oliva sigue adelante, y por lo tanto la única cara o el único rostro visible que quedaría en el gobierno sería la ministra Camila Vallejo. En consecuencia, Isquia Siches ya no tiene más margen, ya no tiene más cuenta de ahorro, y en caso de cometer otro error de esta envergadura, lo más probable es que el presidente tenga que optar por sacarle al gabinete. Muchos dicen, Andrés, que es mucho más fácil sacar a un ministro independiente que a un ministro partisano. En este caso yo creo que está al revés. Como tú comentabas recién, el hecho de que la ministra Siches sea
personalmente tan cercana al mandatario hace mucho más difícil sacarla del gabinete, más allá de que ella no esté militando en ningún partido político. Pero tengo la impresión de que si el presidente la quiere sacar en caso de cometer un error, esto se va a enmarcar en un cambio de gabinete mayor que va a implicar una crisis o el reconocimiento de una crisis. Naturalmente, tú no cambias a tu ministro de Interior, a tu ministro de Hacienda, porque te mandaron alguna embarrada, sino que los cambias cuando hay una crisis de proporciones, y eso me parece que el presidente lo va a aguantar por lo menos hasta después del plebiscito. Sí, Mauricio, han pasado casi 24 horas, fue más o menos antes de las 20 horas de ayer las declaraciones de la ministra Siches, y solamente de parte de ella hoy día tenemos el Twitter que ella emitió pasada la medianoche. ¿Debe usar la misma instancia, por ejemplo, donde ella lanzó estas acusaciones, más allá del perdón vía Twitter, para hacer una respuesta a los mismos parlamentarios, el mismo lugar o quizás otro que elija ella, la moneda, no sé, para hacer un tipo de perdón o lo que sea necesario públicamente frente a las cámaras? Yo creo que la ministra Siches, el presidente Boric habló por la ministra Siches, ya le dio el espaldarazo. Ella, desde mi perspectiva, no debiese seguir opinando de este asunto y dejar solamente que las instancias formales, como el Servicio Nacional de Migraciones, se siga refiriendo a este punto. La única forma que yo veo de que la ministra Siches siga refiriéndose a este asunto es que se haga efectivamente una interpelación o una acusación constitucional. Mientras más se extiende el tema, la agenda temática, la ministra Siches va a sufrir mayor estrés y el gobierno se va a comenzar a desconfigurar en caso de que la situación vaya avanzando a mayores. Es cierto, se están buscando explicaciones para encontrar al responsable de haber entregado información errónea, pero mi punto, el que acabo de defender al principio de tu entrevista, es que ella ya hizo un uso político de esa información. En consecuencia, el daño ya está hecho, es irreversible, y lo mejor que podría hacer ella en adelante no hacer más referencia al tema porque ya ofreció las disculpas del caso. Sí, por último, Mauricio, ¿cuánto impacto tiene esto en la imagen del presidente Boric? A ver, el presidente Boric venía yendo en la tercera semana de mandato. Incluso algunas encuestas mostraban que la desaprobación era superior a la aprobación. Hay un descenso en la aprobación presidencial y un alza en la opción por el rechazo y apoyos al quinto retiro del Congreso Independiente del paquete de medidas que acaba de anunciar el presidente en compañía con su ministro de Hacienda. Por lo tanto, este hecho lo toma a contrapelo de lo que él venía haciendo desde su visita a Argentina, y muy probablemente todos los beneficios que cosechó en esa visita, beneficios en términos de popularidad, más los beneficios esperados de acuerdo al plan de recuperación económica, probablemente se vean neteados por esta situación y encontremos una aprobación presidencial que no difiera mucho en este fin de semana en comparación a la que hemos conocido el último fin de semana recién pasado. Mauricio Morales, te agradecemos como siempre tu buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Chao. Chao, chao.